Eh, Nuestra diferencia es que los cursos los co-creamos con expertos que trabajan en Dropbox, Amazon, Uber, Facebook, para que ustedes puedan tener los mindsets, frameworks y metodologías que utilizan las empresas más innovadoras del mundo. Un poquito para comentarles acerca de la estructura que vamos a tener en la presentación. Como saben, el webinar dura 1 hora. Luego de esta pequeña introducción, vamos a hablar, Francisco va a comentarles acerca de lo que es Growth durante 40 minutos. Luego vamos a pasar al Q&A, el espacio para hacer las preguntas, donde tendremos unos 20 minutos para conversar con Francisco y finalmente unas palabras finales muy rapiditas. Si desean hacer sus preguntas, solo tienen que conectarse o ingresar a slido.com. El equipo va a estar enviándoles por el chat interno la ruta e ingresar el código Curious. Ahí pueden poner las preguntas que quieran. Si hay alguna pregunta que les parezca interesante, pueden darle like y eso va a hacer que arranque y Francisco pueda visualizarla al final de la presentación. Entonces, nada, sin más por decir, te doy pase, Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias a todo el Team Curious por la invitación y gracias a todos los que están en asistencia. Al final del día siempre cuesta un poquito más. Déjame ver si entonces yo puedo aquí compartir pantalla. ¿Sí la pueden ver? ¿Nata? Sí, perfecto. Bueno, entonces como dijo Natalia, yo les voy a contar un poquito sobre Growth como metodología, por eso Growth más allá de los hacks. Antes de que entremos a materia como tal, quería pues contarles un poquito de quién soy yo y por qué estoy aquí y por qué el tema de Growth me apasiona tanto. Yo soy director de marketing en Clevertap. Soy portugués, por ende mi acento de pronto no me están ubicando bien, es porque soy portugués y vivo en Colombia. Entonces yo he trabajado, pues llevo más de 10 años trabajando con marketing digital y con temas de growth, con startups acá y en Europa. Bueno, entonces lo que yo realmente me gusta hacer antes de empezar cualquiera de mis charlas es como explicarles un poquito cuál es mi promesa para hoy, o sea, alinear muy bien las expectativas. Entonces mi promesa para hoy es que ustedes al final de esta charla deberán entender muy bien la diferencia entre growth como metodología de crecimiento y growth hacks como pequeñas tácticas más o menos aisladas que pueden tener resultados importantes, pero que no son replicables, escalables. Ojalá también al final de esta presentación ustedes queden con el gusto de esta abrebocas y que quieran conocer más del tema de growth, porque realmente siento que es algo que es muy útil para todo tipo de organizaciones, como también ya veremos más adelante. Entonces, bueno, antes de ir a materia, me gusta mostrarles esto porque lo vamos a repetir varias veces. Tácticas o hacks o pequeños trucos, shortcuts, no es lo mismo que growth en lo que estamos hablando. Growth traduce literalmente como crecimiento, pero cuando hablamos de growth, nosotros en este ambiente de marketing y de startups, normalmente hablamos de growth como metodología. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que tácticas no son growth. Entonces, bueno, yo les quería contar un poquito de mi camino y cómo llegué yo a Growth sin tomar demasiado tiempo de la presentación. Yo empecé trabajando en el 2009 en esta empresa, Topacio. Es una empresa fundada en 1874, una empresa portuguesa y una empresa familiar. Solo para que entiendan que no podía estar más alejado de la realidad startup. Y básicamente una empresa industrial que producía sobre todo cubiertos en metal precioso, en plata, y también otros artículos de orfebrería. Cuando yo empecé trabajando en Topacio, yo estaba trabajando en el departamento de mercadeo, haciendo mercadeo tradicional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, creación de catálogos, entrega de esos catálogos a nuestra red de orfebrerías, que eran las tiendas que vendían nuestro producto, porque no vendíamos a cliente final. Y todo ese proceso de marketing tradicional, de construir material de apoyo en el punto de venta y crear esa relación con estos clientes. De a poquitos empecé a encargarme del tema del website, que era un tema que me empezó a apasionar. Entonces empecé a leer mucho sobre el tema. Desde entonces encontré un blog, HubSpot,
y empecé a leer cada vez más del tema de contenido y empezamos a crear algunos contenidos interesantes dentro de Topacio, como videos mostrando cómo limpiar la plata de manera correcta, en fin, muchas cosas de ese estilo que me fueron acercando a este mundo de growth. Y la imagen que pueden ver ahí soy yo, no se nota, pero yo estoy puliendo una cuchara de plata, porque en dado momento pasé para el servicio de atención al cliente, donde estaba creando un portal de compras, de gestión de pedidos directos, y en algún momento yo fallé en no haber emitido un pedido, entonces me tocó tarde y a malas horas estar haciendo este servicio de pulir una cucharita para poder llevarla al cliente. Entonces esto para decir que realmente era un mundo totalmente diferente. Y este mundo en el 2013 cambia para mí, porque yo hasta ese momento había vivido en Portugal y en el 2013 yo me había postulado, en el 2012 me había postulado para ese programa y en el 2013 fui aceptado. Se llama Innovo Contacto, es un programa del Estado portugués que permite a profesionales que tengan por lo menos un grado académico de ir a trabajar al exterior, pero uno firma un contrato con el Estado diciendo que acepta ir a donde nos envíen. Uno no sabe cuál es la empresa, no sabe cuál es la industria, no sabe el país, ni sabe ni siquiera en qué idioma va a trabajar. Entonces, lo único que uno sabe es que no va para una zona en guerra y sabe que va a trabajar en su área de especialización. En mi caso, yo había hecho una maestría de marketing digital, entonces vine a través de esto, estos somos los tres que tocamos en Colombia, que fuimos para Colombia, y cuando yo llegué, entonces me fui a trabajar a Accendo. Esto fue en el 2013 y fue el momento que llegué en Colombia. Y Accendo era una startup de software que estaba en ese momento arrancando. Yo fui como el empleado número 9, 10 por ahí, y fui el primer empleado de marketing. Y tuve una gran fortuna de llegar a una empresa que acababa de recibir un grant y que estaba empezando a moverse, y a los 6 meses estábamos en un acelerador en Boston. Y fue donde verdaderamente yo entendí que lo que estábamos haciendo estaba mal. Entonces tuvimos la oportunidad de visitar a HubSpot y a muchas otras empresas exitosas en ese entonces ya, y entender algo de lo que podríamos aplicar, que en ese entonces yo no le llamaba growth, pero realmente ya ahora que miramos hacia atrás podemos ver que sí lo era. Con base en eso, ahí tuvimos la oportunidad de abrir oficinas por toda América Latina. Yo también abrí oficina en Portugal de Accendo, entonces estuve volando entre esos dos mundos y tuve la oportunidad de crear equipos, tanto de marketing como de ventas como de producto. Y ahí fue donde yo encontré este ambiente medio híbrido entre producto y marketing que llega a representar el growth. Entonces, Accendo básicamente lo que tenía era una herramienta de evaluación de talento humano, y además de la parte de desempeño tenía toda la parte de engagement y de desarrollo, y sigue teniendo. Entonces, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar un montón y de experimentar con canales de adquisición y con formas de adquisición. Entonces, probamos con solicitudes de demo a través de vendedor en venta corporativa, probamos a través de productos free trial, freemium, muchos otros modelos, y que realmente me acercaran ahí sí totalmente de la realidad de growth. Y podemos hablar de eso. O sea, al final tendremos tiempo para todas las preguntas que tengan, así que yo voy a intentar que no tarde demasiado la presentación, porque sé que las preguntas suelen ser también una parte muy productiva en estas charlas. Entonces, bueno, desde enero de este año estoy trabajando con CleverTap. CleverTap es una herramienta de analítica, engagement y retención de usuarios para aplicaciones móvil, sobre todo. Pero básicamente, si tú tienes una aplicación, sea web o móvil, tú instalando a CleverTap vas a poder hacer toda la parte analítica, entender quién son tus usuarios y qué es lo que están haciendo. Y también vas a tener toda la parte de segmentación y engagement. Entonces, puede ser toda la parte de orquestación de campañas, push notifications, email. Tú puedes crear todo el ciclo de vida del usuario, lo puedes gestionar desde CleverTap. Y CleverTap está, pues básicamente, sediada en Mumbai, en India, pero tiene oficinas un poco por todo el mundo, en Ámsterdam, en Singapur, acá en Bogotá, en San Francisco y en Singapur. Entonces, bueno, básicamente estoy trabajando en esto. Empecé como director de marketing de América Latina. Me fui a ayudar también al sudeste asiático ahora y estoy creando un equipo de growth. ¿Okay? Bueno, entonces ahora sí entra en la materia.
Yo les he hablado de growth hacks, he hablado de tácticas, diciendo que eso no es growth en cuanto a metodología. Pero entonces, ¿qué son los growth hacks? ¿Qué son las tácticas? Muchos de ustedes ya habrán visto algunas de estas. Yo escogí esta para destacarles porque fue la primera que yo encontré cuando empecé a leer de los temas. No estoy diciendo que sea la primera que se hizo, pero fue la primera que yo encontré y que dice la leyenda que fue un poquito accidental, que no fue algo propositado que ellos hicieron. Pero básicamente lo que vemos acá es la página de suscripción de TheEconomist.com, ¿sí? O sea, de la revista The Economist. Y aquí vemos que existen tres opciones. Una opción es apenas la versión online de economist.com por $59. Luego tenemos una segunda opción, que es la versión en papel, print, ¿sí? Por $125, bastante más caro. Y luego tenemos la tercera opción, que es print más web, por $125. Entonces, este valor llamará la atención si ustedes notan que el valor de la suscripción en papel es exactamente el mismo que el valor de la suscripción en papel más la versión digital. Esto hace con que sea lo que los gringos llaman de un no-brainer, o sea, no hay que dudar que la mejor opción es la última. Básicamente lo que pasó aquí es que esto fue un error, según se dice, pero lo que ellos notaron fue que viendo los resultados que tenían antes, donde estaban ofreciendo un precio diferente, que era gradual, pongan $50 la versión digital, $100 la versión en papel y 125 las dos versiones juntas. Cuando ellos se dieron cuenta, con esto ellos estaban vendiendo muchísimo más de todas las suscripciones, menos de la mitad, porque print subscription claramente no funciona. Entonces lo que ellos se dieron cuenta, esto se llama price decoy, que básicamente está una opción en el precio que realmente no es para que se considere. Es solo para anclar a la persona a entender que una de las versiones es tan buena que hay que aprovechar, porque ellos se engañaron. Entonces yo tengo que aprovechar antes de que ellos cambien el precio. Esto es algo que hoy en día ya no deberíamos hacerlo tanto, pero que en este entonces fue como el primer growth hack, por lo menos de que yo me enteré. Entonces, el caso más conocido es Dropbox, porque sabemos, bueno, algunos de ustedes, los más jóvenes, probablemente ni siquiera instalaron Dropbox en sus vidas, pero nosotros que empezamos trabajando cuando no existía cloud, Dropbox fue realmente algo revolucionario, antes de que existiera Google Drive, etcétera. Realmente fue algo impresionante el crecimiento que obtuvo a través de la estrategia de referidos, de entregar más valor de producto, o sea, tú te ganas más gigas para utilización personal al referir nuevas personas. Pero aquí de pronto no estamos viendo la historia completa, ya veremos más adelante. Pero esto fue otro growth hack bastante famoso. Y esto básicamente explotó por todo el mundo. Todo el mundo estaba hablando de growth hacks dado momento. En todos lados están hablando de growth hacks y toda la gente está buscando growth hacks, ¿sí? Entonces, por eso hay tantos artículos sobre el asunto, en inglés, en español, en todo. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? Si yo acabo de mostrarles dos growth hacks que claramente funcionaron y que la gente está buscando esta información, ¿cuál es el problema de los growth hacks? Entonces, yo realmente considero que hay dos más destacados. El primero es este. Si ustedes se fijan en esta curva, lo que van a ver es que cuando alguien está haciendo un artículo de blog con 15 tácticas, 15 growth hacks que funcionan y que debes probar hoy mismo, lo más probable es que esos growth hacks ya no funcionan con la misma potencia con que funcionaban al inicio. ¿Por qué? Porque Dropbox no nos hizo saber toda su estrategia para llegar a esto que acabamos de ver en el momento en que lo hizo. Nos hizo saber eso años después, cuando la efectividad de esa misma táctica ya no era la misma. Entonces lo que pasa, y aquí podemos ver esta curva de Brian Balfour, en donde una táctica es descubierta, ¿sí? Alguien descubre que puede, un caso famoso, integrar Craigslist, que es una herramienta de publicación de anuncios personales, anuncios de apartamentos, etcétera, online. Se podía integrar con Airbnb y eso fue el principal motor al inicio de Airbnb. Entonces esa táctica es descubierta, luego la táctica se optimiza y luego llega el momento en que las masas, o sea, que toda la gente la empieza a adoptar. Cuando eso ocurre, el propio usuario empieza a entrenar su ojo para esas tácticas y se va perdiendo la eficacia de esas tácticas, ¿sí? Entonces entra en una fase de cansancio la táctica. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos apenas en growth hacks y nos dejamos llevar apenas por lo que vemos, probablemente ya estamos llegando tarde. Ese es un punto. Y el segundo punto es que realmente cada empresa es una empresa y la industria de uno es diferente de la de donde vino esa hack. De pronto es la misma industria, esta puede ser, pero el modelo de negocio será exactamente lo mismo.
en los clientes y el producto y el tono de la marca, la forma de comunicar, ¿será que es la misma? Difícilmente lo es. Entonces sí podemos estar buscando growth hacks e intentar inspirarnos, pero intentar transponer directamente lo que se hizo en algún lado que funcionó, sobre todo porque casi siempre son ejemplos gringos que no siempre se pueden aterrizar a nuestra realidad acá, pues ¿cómo podemos entonces asegurarnos de que estos hacks puedan tener impacto? Nuevamente, las tácticas no son lo mismo que growth en el sentido de metodología. Lo que queremos nosotros es algo que sea verdaderamente escalable y que sea medible y que podamos trabajar encima de eso para poder obtener un crecimiento mucho más sostenible. Entonces, bueno, les he dicho varias veces que tácticas no son growth, pero entonces, ¿qué es growth? Llegamos a eso. Entonces, lo que es growth es aplicar el método científico para crecer lo más rápido posible, lo antes posible. Hay muchas otras definiciones, pero esta es una que me gusta y a Curios también. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, todas estas empresas que están viendo acá han basado su crecimiento en metodologías de growth, metodologías de iteración constante, como el método científico indica, haciendo prueba y error para identificar cuáles son los mejores caminos, las mejores rutas en dado momento para crecer. Entonces, el método científico, para los que no se acuerdan, el método científico básicamente es una metodología que consiste en observación, medición, experimentación y todo lo que es formulación, análisis y modificación de hipótesis. Entonces, lo que queremos hacer es, identificamos un problema y ahora vamos a crear hipótesis para solucionar este mismo problema. Y hay que testear. Entonces, Sean Ellis, que fue pues, uno de los principales motivos por el cual Dropbox creció de manera tan exponencial, lanzó este libro que básicamente codificó esto de que les vengo hablando. O sea, cómo adaptar el método científico a la realidad de marketing y de ventas de las startups. Entonces aquí lo que él expone, y esto básicamente es un libro que uno no lee apenas, uno lee y luego lo tiene de consulta, porque sí es importante volver allá. Básicamente nos explica que realmente growth es una forma de pensar, es una forma de estar, es una metodología, pero también es una manera de pensar en los problemas. Entonces, bueno, como les decía, el método científico aplicado a marketing, según Sean Ellis y muchos otros trabajaron encima de eso, Andrew Chan en Uber, Brian Balfour, que apareció aquí ya, va a aparecer varias veces en sus gráficas en HubSpot. Entonces, básicamente lo que ellos quieren hacer es que nosotros tengamos un modelo que sea, nuevamente, replicable, escalable, medible. Entonces, lo que decimos es analizar una hipótesis, por decir algo, decimos que nos parece que estamos analizando los datos y vemos que hay una quiebra en las conversiones en una página. Entonces pensemos, ¿qué puede estar pasando? ¿Hay algún cambio radical en el mercado? ¿Hay algo que esté quebrado en la página? ¿Hay algo que de pronto se pueda mejorar en la propuesta de valor que la página está haciendo? Y con base en esas hipótesis, vamos a idear soluciones para esas mismas hipótesis. Entonces, si el problema es que creemos que sea porque el texto, el copy no está tan directo, no explica tan bien cuál es la oferta de valor, entonces vamos a pensar cómo podemos cambiar ese código para testearlo. Y ahí vamos a priorizar también, porque vamos a poder construir muchas formas, muchas ideas que podemos testear. Entonces, ¿cómo las podemos priorizar? Pues hay varias formas. Les sugerimos esta matriz que está acá a la derecha, donde pueden ver el impacto y el esfuerzo de una hipótesis. Para ayudar a aterrizar el tema, veamos, por ejemplo, este objetivo. Digamos que queremos incrementar la conversión en una landing page, ¿cierto? Entonces, queremos probar varias cosas. Queremos cambiar el diseño, porque sentimos que el diseño no le está dando suficiente destaque a la parte de conversión, al formulario, lo que sea. O entonces decimos que el problema es el copy. De pronto, si cambiáramos los textos del site y nos enfocáramos más en la oferta de valor o si lo segmentáramos, vamos a tener mejores resultados. Otra opción es que de pronto, cambiando el call to action o agrandándolo, lo que sea, vamos también a tener mejores resultados. Entonces, lo que uno tendría que hacer ahora es pensar en cada una de estas opciones y ir a la matriz que acabo de mostrarles y decir, ok, listo, yo quiero cambiar el copy, quiero cambiar el texto. ¿Qué tan sencillo sería hacerlo? ¿Cuál es el esfuerzo que yo tendría que dedicarle? Pues sería algo más o menos independiente, podemos probar. Entonces vamos a decir que el esfuerzo es bajo. ¿Cuál es el impacto? Puede ser mediano. Entonces digamos que tendríamos otra hipótesis que fuera, por ejemplo,
que la gente no está convirtiendo porque el formulario es demasiado largo, tiene demasiados campos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear el formulario dividido en dos. Vamos a pedir apenas nombre y correo al inicio y luego en una segunda página pediremos lo demás. Ahí el esfuerzo de pronto sería más grande. ¿Por qué? Porque ya voy a necesitar apoyo de desarrollo. Entonces el esfuerzo sería más grande y el impacto, pues de pronto también es mediano. Vamos a hacer ese listado para luego poder priorizar y decidir, ok, es por esta iniciativa que yo voy a hacer la prueba, el test esta semana, este par de semanas, lo que sea, para finalmente atacar el problema. Y este es un proceso, es un ciclo, justamente porque nosotros debemos estar constantemente iterando, constantemente buscando mejorar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En las organizaciones, lo que pasa muchas veces es que todos queremos tener una gráfica de estas primero, pero cuando uno la tiene y uno la muestra y dice, mira, esto se disparó, el crecimiento estuvo increíble. Gran parte de las personas se va a enfocar en dónde está la flechita, que es el momento en que realmente la curva se dispara para este hockey stick, ¿sí? Y se levanta de esta manera tan impresionante. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente se está enfocando en esto, en el resultado final, en la última versión, ¿sí? Esto es cuando Dropbox ya ha descubierto que 16 gigas de espacio libre es la mejor oferta, que ofrecer 500 megas de beneficio para mí que estoy refiriendo y para la persona a que estoy invitando es el combo perfecto y que esa es la mejor forma de tener la página para llegar a convertir. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos esto, nos estamos olvidando de todo lo que hay por detrás. Nos estamos olvidando de que Dropbox empezó por ahí en el 2005 haciendo sus pruebas y empezó probando qué es lo que me funciona mejor para crecer. ¿Será que es que yo destaque más el hacer el upgrade? ¿Será que yo voy a destacar más para que el usuario actual convierta a un usuario pagado? ¿O será que lo que va a funcionar mejor es que el usuario actual invite a más personas para que vengan a participar, ¿sí? Para que entren acá. Y luego, si voy a hacer eso, ¿cuántas iteraciones yo voy a hacer para lograr que esas personas, de hecho, sigan la indicación? Y no solo eso, hay muchos problemas de fraude en donde la gente crea 20 correos ficticios para poder tener más megas. Todo eso Dropbox tuvo que hacerlo. Entonces, lo que realmente nosotros no hacemos es que no nos damos cuenta de que no es solo esa flecha, que es el punto de inflexión donde la curva se dispara. Hay un montón de otros pasos intermediarios que conllevaran un montón de aprendizajes que fuimos acumulando, que llevaran a que finalmente la empresa estuviera preparada para ese crecimiento. Y normalmente no es por un factor, son varios trabajando en paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos con Growth? Pues queremos crecer usando el método científico, crecer lo más rápido posible, lo antes posible. Y crecer no es necesariamente tener más nuevos usuarios. Eso ayuda, seguramente, pero no es el único factor. Entonces, normalmente en las organizaciones, creo que todos ya hemos visto alguna versión de esto. Esto es un embudo de conversión. Muchas formas diferentes pues de definir estas etapas, estos diferentes stages de un embudo de conversión. Pero lo que vemos acá es que tenemos la parte inicial, donde se está despertando el interés, donde llegamos a la parte de consideración. En este caso, existe un registro, una activación del usuario, luego hay un compromiso, compra, y luego existe un periodo de latencia, donde de pronto el usuario deja de utilizar la herramienta, y luego existe un churn, donde la persona se va, deja de pagar, y luego intentamos resucitar, o sea, reactivar ese lead. Este es un embudo que tiene sus formas diferentes en diferentes empresas, pero lo que podemos ver aquí es que existen etapas diferentes. Una parte que es adquisición, una parte que es activación, una parte que será la retención. Y normalmente, cada una de estas también tiene un dueño diferente. Normalmente la adquisición la lleva mercadeo, pero luego la activación puede que sea ventas, puede que sea producto, y la retención puede ser soporte, customer success, atención al cliente, como le queramos llamar. Y a veces también son los vendedores que vuelven en el proceso de renovaciones, por ejemplo, de upsells. Entonces, ¿qué pasa? No siempre están alineados los vectores de todas estas personas. Porque yo como marketing lo que yo quiero es entregar más usuarios. No necesariamente yo estoy apuntándole a los usuarios que más activan o que más recompran. ¿Cierto? Porque eso ya no es mi problema, ese problema ya llega después.
Entonces, realmente lo que la metodología de growth dice es que nos deberemos enfocar en lo que está a la derecha. Los loops, o sea, ciclos de crecimiento, tanto de adquisición como de retención. Lo que nosotros queremos realmente es que invertir esta figura del embudo y pasar a ser un círculo. Lo que queremos es que la persona que es resucitada al final del embudo realmente esté contribuyendo para generar awareness a la vez. ¿Por qué? Porque está haciendo referidos, porque está publicando en redes sociales, lo que sea, y está creando un ciclo que no es cerrado, pero es un ciclo que se va autososteniendo. Esa es la intención de growth. Entonces, lo que nosotros vemos y que aumenta la importancia de esto que les estoy contando es que realmente la gran parte del esfuerzo desde la perspectiva de marketing la ponemos sobre acquisition. La verdad es que gran parte del budget va para acquisition, de nuestro presupuesto va casi todo para adquisición, para brand awareness, todas esas campañas, pero no va tanto para la retención o para la monetización. Entonces, lo que pasa mucho en el mundo digital es que las empresas consiguen un montón de usuarios, pero luego no logran monetizar, o sea, ganar plata con esos usuarios, que es el motivo por el cual existen las empresas, y tampoco logran mantenerlos mucho tiempo en el tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo, digo. Entonces, y esto es algo que hemos visto en Clevertap, es que la retención es un problema crucial, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto, estos son datos de aplicaciones móvil, hemos visto que el 90% de los usuarios, después de instalar una aplicación, a los 30 días ya no la usa. Entonces, hay un churn, hay un dejar de usar la aplicación en los primeros 30 días. Y más, si ustedes ven la gráfica de la derecha, lo que vemos es que existe un fenómeno que es el golden hour, que son las primeras 72 horas, que es básicamente lo mismo que pasa cuando hay una catástrofe natural, ¿sí? Las primeras 72 horas son las horas críticas, donde uno tiene que llegar para dar asistencia. Es lo mismo dentro de una aplicación. En las primeras 72 horas necesitamos activar al usuario. Si no lo hacemos, la probabilidad de churn, la probabilidad de no retener al usuario, es muy alta. Entonces, con el tiempo vamos a dejar de tener esos usuarios activos. Entonces, aquí entra una forma visual de identificar este problema, que yo creo que nos sirve bastante, que es lo que llaman de leaky bucket. O sea, es básicamente un balde lleno de agujeros y si ustedes se imaginen este balde como siendo sus esfuerzos de marketing, lo que estamos haciendo es que le estamos metiendo agua arriba, o sea, estamos invirtiendo para adquirir nuevos usuarios, pero luego esos mismos usuarios, porque no los estamos reteniendo, ya sea porque el producto no está haciendo un buen trabajo, ya sea porque no lo estamos activando bien, ya sea porque el usuario que capturamos no es el usuario que verdaderamente más se adecua al uso del producto, esos usuarios se están yendo por estos huequitos. Entonces la plata tan difícil de ganar y ese presupuesto que estamos metiendo para adquirir usuarios, básicamente lo estamos perdiendo en el camino. Entonces necesitamos asegurarnos de que existe una alineación entre marketing, ventas y producto y customer success para asegurarnos de que este balde no solamente no tiene agujeros, como sigue creciendo. O sea, siempre se va poniendo más agua arriba y también la misma agua de abajo va sugiriendo más gente, ¿sí? Aquí se pierde un poco la metáfora. Pero entonces, un ejemplo que les podemos dar aquí. Pensando en dos compañías diferentes, ¿sí? Si pensamos que una empresa, la empresa A, empieza en este intervalo que estamos mirando, empieza con 1 millón de usuarios activos al mes, ¿sí? Un MAU, que es lo que les llaman, que es Monthly Active Users, usuarios activos al mes. Empieza con 1 millón. Y la empresa B empieza con 2 millones, tiene 2 veces el número de usuarios activos que tiene la compañía A al mes. Pero si vemos que tengan tasas de retención dispares, diferentes, en donde la compañía A, con menos usuarios, tiene una tasa de retención más alta, del 85%, y la compañía B, con 2 millones, el doble de usuarios, tiene apenas 65% de retención. Lo que vamos a ver en el tiempo, cuando dibujamos las gráficas, es que realmente la compañía A, por ahí al año, ultrapasa el número de usuarios activos a la compañía B. Esto tiene un impacto increíble, porque esto es como los intereses en el banco. Nosotros le ponemos capital en el banco y el banco le va sumando intereses. Y luego esos intereses suman sobre todo el capital más los intereses adquiridos en el periodo anterior. Y eso hace con que sea un efecto en donde se va sumando los usuarios, los adquiridos en el intervalo anterior
los que salieron, salieron y los nuevos usuarios. Entonces, lo que vemos aquí es que claramente la apuesta en la retención es una apuesta de éxito. Y todas las empresas que vimos arriba, todos esos logos que vimos, Facebook, Uber, y les podremos sumar otros, Netflix, etcétera, son las empresas que están logrando mantener más de sus usuarios activos. Porque eso te da una ventaja competitiva muy importante. Porque la compañía A, aunque empiece más de abajo, con menos usuarios, sabe que va a retener más de los nuevos usuarios. Eso quiere decir que la compañía A estará dispuesta a pagar más por cada nuevo usuario porque va a quedar con ese usuario más tiempo. Entonces, eso significa que la compañía B, de a poquitos, va a empezar a ser menos competitiva también en la adquisición. No solamente va a estar perdiendo más usuarios, como va a estar capturando menos. Entonces, a la larga, esto es un efecto muy, muy importante que la retención tiene. Cualquier mejora, por poco significativa que parezca en la retención, tiene un efecto cuando lo vemos a largo plazo importantísimo. Entonces, acá podemos ver cómo funciona el sistema entonces de loops. Los usuarios retenidos, de que les hablaba, son básicamente los usuarios que tenemos nuevos de este periodo, digamos que sea de un mes, los nuevos usuarios activos de este mes, sumados a los usuarios comprometidos de meses anteriores que hemos venido adquiriendo, y luego todos los usuarios que resucitamos. Acá lo único que perdemos son los usuarios que se desactivan, que vuelven latentes o churn. Entonces, si vemos la gráfica de abajo, vemos que estamos activando usuarios que llegan al balde, digamos, al segmento de usuarios activos, nuevos usuarios activos. Esos usuarios forman hábitos de uso de la aplicación, lo que sea que para esta aplicación sea relevante, se vuelven usuarios comprometidos. Al ser usuarios comprometidos, obviamente algunos de ellos al mes van a convertirse en inactivos. Necesariamente habrá algunos que dejan de utilizar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a crear estrategias para intentar reactivar esos usuarios para que luego podamos resucitarlos y volver a tener usuarios comprometidos, ¿sí? Si esto nos va bien, esta estrategia de reactivar usuarios perdidos, lo que nosotros podemos lograr tener es esta gráfica, que es una gráfica, es un smile graph, es una gráfica de sonrisa, que es una gráfica que todos nos gustaría poder tener. Yo no he logrado todavía una gráfica de estas en las empresas por donde he pasado. ¿Qué se puede ver en esta gráfica? Que al inicio del periodo nosotros tenemos 40 y pico de usuarios activos. Esos usuarios van tendencialmente disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque de los usuarios que estaban activos este día, probablemente 2 o 3 van a dejar de usar la aplicación, cualquiera que sea, aunque sea Facebook, que tiene tasas de utilización increíbles, hay gente que deja de utilizar. Entonces, en el tiempo es normal que haya una disminución y luego se espera una estabilización. Pero si las empresas hacen bien los procesos de reactivación de estos mismos usuarios, lo que podría llegar a pasar es que empieza a subir esta curva porque se reactivaron tantos usuarios, ¿sí? Esto es algo fenomenal que solo algunas empresas han logrado. También podemos ver, si nos fijamos apenas en los datos financieros de estas mismas compañías, que las empresas que se enfocan en temas de growth, que enfocan en tener equipos dedicados de growth y metodologías de growth implementadas en su organización, que tienen un desempeño en la bolsa de valores, un desempeño más alto de que las compañías software as a service, o sea, compañías digitales nativas de suscripción online, llegan a tener, que a su vez es mucho superior al promedio del SP500 o de cualquier otro de los estándares de mercado, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque van a crecer mucho más rápido. Y al crecer más rápido, como les decía, van a tener beneficios, ventajas económicas importantes ante la competencia. Entonces, pues todo esto está muy bien, pero realmente, ¿cómo se implementa growth en una organización? ¿Y qué significa eso? ¿Qué es growth dentro de una organización? Pues growth no necesariamente tiene que ser una división funcional en sus organizaciones como lo es recursos humanos o marketing o producto. Muchas veces existen equipos que son híbridos, existen equipos también a veces que son independientes, pero lo que growth sí es esta confluencia aquí, es este lugar donde se encuentra marketing y las sensibilidades de mercado que marketing tiene con producto
el conocimiento de cómo los usuarios se desempeñan dentro de nuestro producto y con data. Porque todo lo que nosotros hacemos con Growth es basado en datos. Claro, va a haber momentos en donde uno va a tener una inspiración y va a decir, ya, ¿sabes qué? Yo creo que los usuarios van a hacer esto. O creo que a los usuarios les va a gustar esto. O creo que deberíamos estar en Instagram porque es una red social más joven de las que estamos en este momento y nuestros usuarios son más jóvenes. Esto es un educated guess. Es pensar que puede tener sentido hacer algo con base en la información que uno tiene. Donde entra la parte de data es que eso lo vamos a probar. Si vamos a entrar a Instagram, vamos a probar. De pronto empezamos apenas en un país o empezamos en una región y vamos a ver si el esfuerzo merece la pena para el resultado que queremos obtener. Y eso es lo que Growth trae. Es este mundo en donde todo esto se comunica, ¿sí? Entonces, Growth, Marketing, Producto, y esto obviamente cambia de empresa para empresa, de industria para industria, pero para tener como un concepto global, normalmente marketing, ¿qué metas tiene? Pues awareness y acquisition. Número de impresiones, número de usuarios que logró capturar, número de nuevos clientes, número de prospectos que logró entregar a ventas en venta más tradicional, ¿sí? Y el equipo es toda la gente de marketing, que incluye diseñadores, que incluye gente de marketing, gente de marca, a veces gente de PR, ¿no? De relaciones públicas. Y el proceso es de calendarios de campañas. Es planificar una campaña de lanzamiento de un producto, la campaña de Navidad, la campaña de Halloween, bueno, lo que sea, es básicamente cómo lo van armando. Ya el equipo de producto, pues normalmente es medido por qué? Por NPS, o sea, la satisfacción del uso del producto, por el uso real que llega a tener el producto, a veces también por el roadmap, o sea, por la entrega que hacen de nuevas funcionalidades, que no necesariamente son las que están contribuyendo para el growth, pero eran las que estaban en el plan. Y los equipos son constituidos por product managers, ingenieros, bueno, ingenieros de muchos tipos diferentes, gente de UI, etc. Y el proceso suele ser procesos ágiles. Ahora, veamos qué es growth. Básicamente el growth normalmente tiene como metas las tasas de crecimiento, que son desde el lado de adquisición, activación, engagement, retención, referral, y son cosas medibles, monetizables, que uno puede realmente entender cuál es el impacto que tiene. Claro, cada empresa va a tener métricas diferentes que les sirven más o menos, ¿sí? Lo que llamamos de North Star Metric, o sea, la estrella polar. Es la que nos guía, ¿sí? La que guiaba a los marineros o el crucero del sur acá también en el hemisferio sur. Entonces, básicamente esa es una métrica que uno quiere perseguir, pero existen varias otras métricas que son inputs de esa métrica, ¿sí? Entonces, growth siempre se basa en esto. Lo que growth quiere es ayudar a la empresa a crecer por donde sea, independiente de estos jueguitos que suele pasar dentro de las organizaciones de poder entre marketing, producto y los demás, divisiones funcionales. Entonces, es algo que es por su misma naturaleza cross-functional. Puede que sea un equipo totalmente independiente. Es un equipo de growth, que es un departamento que tiene sus propios recursos humanos dedicados, ¿sí? 10 personas, digamos, 5 personas. Pero lo más probable es que esas personas lleguen con backgrounds totalmente diferentes. Existirá alguien, un ingeniero de producto, otro será de marketing, otro será un diseñador, el otro será de copy, el otro será un analista de datos. Y esta es una versión perfectamente posible de llevar un equipo de growth. Otra es que realmente exista una persona que es de growth y luego el demás equipo sea compartido. Y yo tengo elementos de producto que me ayudan con growth, que puede ser tiempo completo, puede ser tiempo parcial. Existen diferentes formas de hacer esto. A veces growth le reporta a marketing, otras veces a producto, y ojalá le reporte directamente al CEO, porque ese sería el mejor de los escenarios, tener un VP of Growth y luego tener todo organizado bajo él o ella. Y básicamente el proceso, a diferencia de lo que pasa en marketing y producto, que a veces también se basa en data, por cierto, es que growth todo debe ser basado en data. Aunque uno tenga una idea, aunque uno tenga una inspiración, luego debe ir y comprobarla con datos. De contrario, los desechamos. Y eso es lo bonito de growth, es que es humilde. En growth nosotros podemos creer que sabemos cómo funciona, pero es el dato de los usuarios que nos va a decir si funciona o si no funciona. No existen golden rules. Entonces es importante en una organización para implementar un modelo de growth que acepte una cultura de experimentación, con lo que eso conlleva, que es, va a haber un gran porcentaje de experimentos que van a ser fallidos. Pero lo importante no es que todos los experimentos funcionen.
Porque si todos los experimentos funcionan, están probando demasiado poco. O sea, están siendo muy conservadores. Solo están probando lo que es casi cierto que funciona. Una empresa como Amazon, que es de las empresas que más testea en el mundo, solamente el 80%, o el 80% de los experimentos fallan. Lo importante es que aprendamos algo con cada experimento. Porque ahí, aunque falle, aprendimos algo que vamos a poder llevar para los futuros experimentos. Entonces, bueno, las empresas, nuevamente para mostrarles el poder de esto, las empresas que realizan ningún experimento o las que realizan al menos 1 a 3 experimentos al mes, tienen tasas de crecimiento totalmente diferentes. Cuando vemos las empresas de alto crecimiento, gran parte están realizando al menos 1 a 3 experimentos al mes. Y esto va cambiando frecuentemente. Esto está cada vez es más importante. Incluso empresas como Apple o que son empresas que claramente nunca les gustó mucho la idea de hacer experimentos, siempre se basaron en trabajar un montón de iluminados, trabajando solitos y luego llevando al mercado, ya empieza a hacer muchos más experimentos, sobre todo en todo lo que es digital. iTunes ha ido cambiando de a poquitos con pequeñas pruebas que ellos van haciendo en diferentes lugares. Entonces, bueno, para contarles un poquito de un caso específico que ha aplicado mucha de esta metodología y que ha trabajado con Clevertap para realizar, para llegar a estos resultados, es Mobi. Mobi es una billetera electrónica acá en Colombia y ellos han usado a Clevertap para poder implementar esta estrategia de A/B testing, de pruebas constantes, crear journeys para los usuarios y entender cuáles funcionan mejor, crear segmentos automatizados para saber, ok, cuáles son los cohortes de usuarios, los grupos de usuarios que más convierten, porque es a esos grupos que yo quiero entonces ir a la parte de activación y de adquisición y trabajar para conseguir más usuarios de ese estilo. Entonces ellos usaron varias herramientas que tiene Clevertap y con eso lograron reducir sobre todo el número que más nos orgullece es de los 36% de usuarios que eran churn y que ahora ya no lo son en la etapa inicial del proceso. Una billetera móvil, ustedes ya se imaginan, tiene un proceso de entrada, de activación importante, porque hay que cargar las cédulas, hacer prueba de que uno es quien dice ser, integrarlo con su tarjeta de crédito, etc. Todo ese proceso permite que mucha gente vaya saliendo. El balde es bastante leaky, o sea, va perdiendo mucha agua. Entonces, aquí es donde es importante ir iterando constantemente y Mobi ha logrado estos resultados increíbles también en la reactivación de usuarios con estrategias omnicanal, descubriendo cuáles son los canales y las horas y los momentos más adecuados para llegar al habla con esos usuarios. Y de esa manera logra que se reactiven y que terminen sus procesos de onboarding y que terminen de hacer sus primeras transacciones y luego ya el usuario va cogiendo el hábito al usar la aplicación. Entonces, básicamente, eso es un caso que hemos visto de mucho éxito acá en Colombia, aplicando muchas de estas estrategias de growth. No por Clevertap, pudiesen estar haciéndolo con otra organización. Yo siento que Clevertap les ha ayudado bastante, pero sobre todo porque ellos tienen una metodología de growth interna muy importante, con mucha experimentación. ¿Vale? Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Yo quería dejar tiempo para que me puedan hacer todas las preguntas que tengan. También les dejo aquí mis contactos, me pueden encontrar por LinkedIn también. Algunos de ustedes ya me han agregado, pero me pueden escribir dudas que tengan, ya sea sobre Clevertap, ya sea sobre la metodología de growth en general, pues estoy totalmente a su disposición. Así que, pues Natalia, voy a dejar de compartir y supongo que ahora hablaremos. Muchas gracias, Francisco. Nada, en realidad súper interesante. Creo que mis principales aprendizajes es que no podemos esperar grandes resultados por probar algo solo una sola vez. Entonces, Growth realmente es un sistema, ¿no? Que consiste en Exacto. experimentar, pero también saber dónde es que quieres experimentar. Claro, claro. Bueno, en todo caso, antes de pasar a hacerle las preguntas a Francisco, quería comentarles brevemente algunos beneficios que queremos darles por haber participado del webinar. El primero es que pueden sumarse a nuestro grupo de WhatsApp, recibir contenido importante para aquellos que quieren o están trabajando en roles relacionados con transformación digital. Y también pueden recibir información sobre nuestros siguientes webinars y otros eventos que podemos hacer. Les están enviando por el chat interno también el link, o pueden ingresar a bit.ly También si quieres,
Puedes, Eh, puedes compartir pantalla también si quieres. De, Perdón, pensé que estaba compartiendo, la disculpa. Esto justo les mostraba cuál es la pantalla para que puedan sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y recibir el contenido. Este es el QR que pueden escanear desde la pantalla o pueden ingresar a esta dirección, a este URL que es bit.ly /curious-group. Y ahí, como les comentaba, van a recibir información relevante si es que les interesan los temas digitales. Luego también quería comentarles que nosotros estamos ofreciendo el curso de Growth Strategy, donde justo Francisco es uno de los instructores, y por haber participado del webinar tienen un descuento. Solamente tienen que escanear el código o mañana ya se les está enviando el link para que puedan hacer uso de ese descuento exclusivo. Ahí vamos a entrar justamente en más detalle de lo que comentaba Francisco, ¿no? Los loops de adquisición, de retención, las métricas como los North Star o aquellas palancas que uno tiene que saber manejar para poder para poder realizar experimentos exitosos. Finalmente, invitarlos a nuestro siguiente webinar, el cual va a estar a cargo de César Hoshi. Él es Product Manager en Rappi y nos va a contar una experiencia, un caso que él y su equipo han realizado de rediseño del producto y el impacto que este tuvo en el negocio. Van a aprender con él paso a paso cómo pueden hacer un rediseño digital exitoso. Entonces, ahora sí, podemos pasar al Q&A. Y acá están las preguntas. La primera pregunta es si les vamos a compartir la presentación. Efectivamente, vamos a enviarles mañana la presentación y también un link de la grabación del webinar. Entonces, esta pregunta ya la respondimos. Ahora, ¿cómo haces growth si no cuentas con números reales de la empresa? Ejemplo, trabajar como un tercero de la empresa, no dentro de la misma. ¿Es posible hacer growth sin data? Bueno, obviamente no es no es el estado ideal, ¿no? Obviamente preferiríamos contar con esa información. Pero eso es básicamente lo mismo que puede pasar con un consultor de growth, que no tenga acceso a toda la información de la empresa. Normalmente, por lo menos una tendencia necesitamos para poder aportar, pero yo creo que lo más importante que uno puede hacer en ese momento, estando como tercero en una empresa, sería más intentar evangelizar a la empresa la importancia de growth. Así que pueden compartir esta presentación e invitarlos a que vengan a ver otros webinars para que ahí sí puedan darles acceso a esa información para realmente poder hacer growth. Porque, como les digo, es muy difícil uno decir dónde te debes enfocar para mejorar si no tienes los datos. ¿Por qué voy a decir que es mejor trabajar adquisición o retención si no conozco los datos reales? Es muy difícil. Ok, perfecto. Esta es una pregunta bastante frecuente. Si growth no son tácticas o hacks, ¿está mal Sí. que el nombre del rol sea growth hacker? Bueno, les puedo decir que gran parte de la gente que trabaja con growth ahora ya no le gusta el término growth hacker. Porque, pues, por varios motivos. Porque la verdad, el término se ha gastado un poco y porque pasa un mensaje equivocado. El hacker, cuando pensamos en un hacker sin la parte de growth, pensamos en alguien que normalmente trabaja solo en una cava oscura y está básicamente haciendo acciones de mucho desarrollo técnico, tecnológico, es muy importante, pero normalmente no ni siquiera es positivo, ¿cierto? Está haciendo algo negativo para la sociedad. Entonces, realmente por ese lado la connotación no es la mejor. Y segundo, pasa una idea de que esta persona es casi un iluminado, porque es un hacker. Y un hacker normalmente es una persona que tiene acceso a conocimiento que nosotros los mortales no lo tenemos. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar un poco. Y por eso hablamos mucho más ahora de Growth Practitioner, o sea, practicante de Growth, Growth Manager, Growth Expert, Growth Analyst. Hablamos más de otra terminología que no es tan cargada como el hacker. Sí, ¿Sí? buenísimo. Esto está un poco relacionado con lo que comentabas al final. Sí. No es un área o departamento per se, ¿cómo se hace? ¿Cómo sistematizas quién usualmente lidera este proceso o dinámica en una empresa?
Claro, bueno, puede ser, yo no sé si pasé la imagen correcta, puede ser un departamento, puede llegar a serlo, ¿vale? Pero normalmente no empieza por ser un departamento. Normalmente empieza por ser un subgrupo dentro de marketing o de producto. Y normalmente lo que se hace es que se intenta escoger a alguien que tenga un pie en los dos mundos. Que sea, si es una empresa que tiene un producto que sea product-led marketing, o sea, que sea el producto la fuente de adquisición de usuarios. Piensen en un Spotify, por ejemplo. Spotify es su mismo canal de adquisición. La gente prueba Spotify usando la versión gratuita y luego convierte a la versión pagada, porque no quiere escuchar los anuncios, ¿cierto? Entonces, en Spotify, probablemente la persona de marketing tiene un gran conocimiento de producto. Tendrá que tenerlo forzosamente. Entonces, ahí lo que tú buscas es una persona que entienda un poquito de los dos mundos para que sea esa persona el evangelizador, la persona que lleva la bandera de growth dentro de la organización. Y para limitar la posibilidad de fallar, lo que normalmente se debe hacer es intentar no ser demasiado ambicioso. No intentar que growth sea todo esto. Empezar por adquisición o empezar por activación. Escoger un dolor muy fuerte y dedicar un subequipo ahí. No necesariamente creando departamentos, porque todo eso va a crear una expectativa muy alta y luego puede que fracase. No sé si respondí directamente, pero bueno. Sí, perfecto. Em, a ver, ¿qué tipo de datos se debería monitorear o visualizar periódicamente para generar hipótesis de growth? Bueno, o sea, la verdad, el tema va a depender de empresa para empresa, pero deberemos monitorear todo lo que pueda estar impactando nuestras métricas que queremos medir. O sea, si queremos medir activación, ¿qué es lo que impacta activación? ¿Será el número de usuarios que se registra? ¿Será el número de usuarios que vuelve a la aplicación? ¿Será el número de usuarios que llega a la parte donde nosotros consideramos activación, que puede ser solamente confirmar el correo? Puede ser que activación sea cargar plata si es un PayPal, o puede ser que sea ver una hora de película si es Netflix, o escuchar no sé cuántas horas si eres Spotify. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer es vas a tener que adaptar qué es lo que tú mides y qué es lo que, o sea, medir debes medir casi todo, pero qué es donde tú te debes enfocar. Los datos que debes monitorear son esos, son los que impactan directamente lo que tú estás analizando, que puede ser activación, engagement, retención. Todos estos factores deberías estar monitoreando. No quiero evitar la pregunta, así que no sé si respondí totalmente. Si algo podemos volver a ella. No, creo que queda claro. Igual vamos a responder las otras preguntas porque ya nos quedan solo un par de minutos, así Vale, que vale. sí, avanzamos con la siguiente pregunta, que en realidad creo que la puedo responder un poco mejor yo. Claro que sí. La pregunta es, ¿en qué se diferencia el curso de Growth Strategic con el de Growth One-on-One para aquellos que ya lo han llevado? El curso de Growth One-on-One es un curso que explica un poco la primera parte que Francisco comentaba, que es tener este mindset de experimentación para justamente poder encontrar aquellas acciones que nos ayudan a impactar el negocio. Y les dio les informó, por ejemplo, de qué era el North Star y algunas métricas de retención que podían ustedes utilizar. Pero en el curso de Growth Strategy entramos mucho más a fondo en la segunda parte, que justamente Francisco comentaba, que eran cuáles son las palancas que debemos activar. Ahí vamos a hablar de cómo funciona adquisición, activación y retención de manera holística, de una manera en que difícilmente lo ven en otro lado, ya que, digamos, la mayoría de veces se consideran como pasos incluso hasta aislados y en realidad lo vamos a ver en detalle y son procesos que están sistematizados y vamos a ver cómo se pueden acelerar a través de los loops de crecimiento que también Francisco solamente pudo comentar muy brevemente y entrar luego en más detalle de cómo elegir el North Star Metric más adecuado para mi negocio en función a el entender cómo funcionan estas palancas de crecimiento. Entonces, bueno, esa era la pregunta. La siguiente pregunta para ti, Francisco, es si Growth funciona mejor en productos o servicios de consumo masivo y si es que se puede aplicar en productos B2B. Claramente se puede aplicar en B2B. La diferencia va a ser el volumen de datos que vas a tener.
Probablemente en B2C hay más datos, es más rápido para sacar resultados de experimentos, pero perfectamente se puede hacer en B2B. La verdad, yo lo he hecho en B2B, CleverTap lo hacemos en B2B, muchas organizaciones lo hacen. Ok, buenísimo. Em, Ah, ok, ya la tengo. Sí, como saber si vale la pena el tiempo del recurso de devs, que es el más costoso normalmente, para dedicarlo a un experimento. Bueno, aquí es donde la mentalidad de growth es algo verdaderamente importante. Por eso es importante contar con alguien que sea el encargado de growth y que tenga algún oxígeno, que tenga algún tiempo para probar resultados. Por eso en growth es muy importante intentar atacar el low hanging fruit, o sea, como conseguir los primeros wins, las primeras victorias rápidamente para luego poder sí demostrar este valor. Ahora, de arrancada no podemos decir si un experimento va a tener éxito o no. Entonces no podemos decir que un experimento por sí mismo va a tener retorno. Puede que no. Pero si lo hacemos dentro de una metodología, a la larga del tiempo, seguramente va a tener retorno. Buenísimo. Y las dos últimas preguntas, básicamente por respetar el tiempo. Eh, la penúltima es, ¿qué acciones puntualmente realizar para aumentar la tasa de retención? Bueno, es una pregunta demasiado larga que puede hacer un webinar ella propia, pero hay muchas cosas que puede hacer para mejorar la tasa de retención. Realmente tienes que mirar los datos y entender qué es lo que está pasando. Es porque la propuesta de valor de pronto no está alineada con la promesa que hiciste inicialmente. Es porque el usuario no está encontrando el valor de manera fácil y tienes que ver si logras activarlo mejor, encontrar el aha moment más rápido. Muchas cosas que pueden pasar. Es una conversación larga esa. Exactamente. Y bueno, ¿cómo puedo empezar a hacer growth si hago marketing? Bueno, creo que esa la puedes responder tú, ¿no? Un buen camino es empezar capacitándose, es empezar aprendiendo de este tema. El mercado está, literal, está hambriento por gente que haga growth. Ustedes van a tener aquí un product manager de Rappi hablando y le pueden preguntar también. Growth, en este momento el mercado está buscando profesionales de growth. No hay mucha gente experimentada, así que existe opción de uno migrar en la carrera y llegar apenas, para empezar, apenas con conocimiento, no necesariamente con experiencia. Podemos dar una última pregunta como bueno, porque es usual, si esto se puede aplicar en un emprendimiento pequeño. Sí, se puede. La metodología es válida para todo porque todas las que lo aplican empezarán muy pequeñas. La idea de que debemos medir lo que hacemos y que debemos testear siempre es válida. Ahora bien, hay que entender que cuando estamos con un emprendimiento pequeño, probablemente no tendremos un volumen que nos permita hacer 10 experimentos a la semana. Probablemente tendremos que limitar nuestra capacidad de experimentar porque no tenemos el volumen de usuarios ni el tiempo dentro del equipo para estar realizando un montón de experimentos. Pero claramente sí se puede aplicar las estrategias de growth. Buenísimo. Entonces, nada, chicos, eso es todo por hoy. Francisco, mil gracias nuevamente por habernos acompañado. Creo que hemos aprendido muchísimo acerca de un tema del que muchos hablan, pero que realmente pocos conocen en profundidad como tú. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos y esperamos tener en algún otro webinar próximamente. Muchas gracias a ustedes por tenerme y a todos los que estuvieron en asistencia. Gracias, Gracias. Pablo. Finalmente les dejo la página web si es que desean entrar a conocer un poco más de lo que hacemos y de los cursos que tenemos. Gracias a todos.